Buenas, comenzamos el tema nuevo, sería el tema 8, óptica geométrica. Inicia una parte de la física que podremos encuadrar en la óptica física y estos son los puntos que vamos a tratar en esta unidad. El primer punto que vamos a desarrollar, leyes. En él vamos a ver las leyes en las cuales esta disciplina se fundamenta. El segundo punto, conceptos básicos. Ahí vamos a ver dos cosas. Por un lado, vamos a ver los elementos de los cuales vamos a tener que conocer a la hora de representar una imagen. Y por otro lado, el convenio seguido, las normas DIN, referente a los signos y las posiciones de los distintos elementos. Vamos a estudiar los espejos, los dioptrios y las lentes. En primer lugar, veremos los espejos. Distinguiremos entre espejos planos y espejos esféricos. Dentro de los esféricos tenemos los cóncavos y los convexos. Atención, porque para nosotros, cóncavo, aquí importa lo que dibujemos de izquierda a derecha, un espejo cóncavo va a tener la forma de una C invertida. Y el convexo tiene la forma de una C. Una vez que ya nos metamos en cómo se forman las imágenes en este tipo de espejos, veréis 5 casos en los cóncavos y 1 en los convexos. A continuación, hablamos de dioptrios. Dentro de los dioptrios tendríamos los convexos, los cóncavos y los esféricos. Para pasar a continuación con las lentes. Lentes, vamos a distinguir entre lentes delgadas y gruesas. Nos vamos a centrar en este curso en las delgadas y vamos a distinguir dos tipos. Las convergentes, centrándonos en las convergentes convexas, que son aquellas lentes que tienen esta forma y que vamos a representar con este símbolo. Y las divergentes cóncavas, que son aquellas que tienen esta forma, son, como veis, como se corta ahí, y la vamos a representar con este símbolo, y dentro de los cuales vamos a ver distintas formaciones de imágenes. Igual que ocurría antes, aquí vamos a tener 5 tipos diferentes y aquí vamos a tener una sola posibilidad. Como podéis ver, vamos a ver diferentes elementos. Y por último, en los instrumentos ópticos, vamos a ver el funcionamiento de una cámara fotográfica, de la lupa, de un microscopio y recordaremos la fibra óptica. Además, dentro de los espejos veremos la ecuación general. La voy a copiar aquí en verde, la ecuación general, porque es una de las fórmulas que conviene conocer. Ya veremos qué significa todo esto del S', S igual a 2 partido de R igual a 1 partido de R. Ya lo desarrollaremos en el tema. Y la fórmula del aumento lateral, dioptrías, en el cual tenemos esta expresión en el caso de los espejos. Si pasamos a los dioptrios, la historia cambia, ¿vale? Ya desarrollaremos las ecuaciones de cada uno de ellos en el caso que nos ocupa.
Bien, sin más, vamos a pasar a la primera parte del tema. Introducción. Denominamos óptica geométrica a la parte de la óptica que se basa en la noción del rayo luminoso que permite estudiar la construcción de imágenes mediante representaciones geométricas. En este tema vamos a necesitar, como hemos dicho, útiles de dibujo. Compás, regla, medidor de ángulos. El conjunto de medios por los que la luz se propaga se le denomina sistema óptico. Es decir, un sistema óptico son todos los medios que van a permitir que la luz se propague. Como un espejo, una lupa, ¿no? Primer punto. Leyes de la óptica geométrica. La óptica geométrica parte de un supuesto, del siguiente supuesto, en el cual no se tiene en cuenta ni la interferencia ni la difracción. Y se basa en las siguientes leyes, algunas de ellas conocidas por ustedes. Ley de propagación de la luz en línea recta o propagación rectilínea de la luz. Cuando el rayo de luz, utilizaremos el concepto que hemos visto para estudiar la refracción, viaja dentro de un medio homogéneo e isótropo, es decir, en un medio cuyas propiedades son siempre las mismas, lo hace en forma de línea recta. La segunda ley es la ley de la independencia de los rayos luminosos. Cada rayo de luz es independiente de los demás. Esto es, no interaccionan entre sí. Vamos a trazar rayos independientes. Si observamos un paisaje y luego ocultamos una parte colocando un obstáculo en medio, la parte del paisaje que no está oculta se verá exactamente igual. Es decir, hemos tapado la casa, sin embargo, a nuestros ojos nos está llegando la visión del resto del paisaje, porque se considera que cada punto es como si emitiera de forma independiente, ¿no? Leyes de la reflexión y de la refracción que ya hemos visto en el tema anterior. La ley de reciprocidad, la trayectoria de todo rayo luminoso es reversible. Por ejemplo, si tenéis el típico ejemplo de esta persona, ¿no?, que está viendo el pez, pues el rayo puede ser también reversible, es decir, el mismo rayo en el sentido contrario. Le volvería a la persona la imagen. Y todas estas leyes podemos resumirlas en el principio de Fermat, que dice que el trayecto seguido por un rayo de luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es el mínimo. Sistemas ópticos. Bien, vamos a ver los conceptos básicos, los elementos que os comentaba, y luego pasaríamos al convenio de las normas. ¿Qué es un dioptrio? Que ha aparecido en el índice. Es un conjunto formado por dos medios transparentes, con índices de refracción distintos, separados por una superficie. Si la superficie es plana, hablaríamos de un dioptrio plano. Si es esférica, hablaríamos de un dioptrio esférico. ¿Qué es el centro de curvatura? Es el centro de la superficie esférica a la que pertenece el dioptrio esférico. Se denomina así y el radio de la superficie es el radio de la curvatura del mismo. Un sistema óptico es un conjunto de varios dioptrios. El eje óptico del sistema es el eje común a todos los dioptrios, ahora lo veremos representado, viene a ser como si fuera el eje X, ¿vale? Una línea horizontal. El vértice del dioptrio es el punto donde el dioptrio corta con la superficie, con el eje óptico, y lo representaríamos con una O mayúscula. Mirad, aquí lo tenéis mejor. Tenemos un dioptrio plano, por ejemplo, podría ser esta línea vertical que separa dos medios, ¿no? Imaginaros. Bueno, pues
eje óptico es la línea horizontal. Y en el caso de hablar de un dioptrio esférico, tendríamos que realizar un arco de circunferencia, ¿no? Y este arco tiene un centro, a este centro de curvatura y a este radio, este sería el radio y este sería el centro de curvatura. Y a la O, al punto este O mayúscula, que hemos puesto un puntito aquí, es el corte del dioptrio esférico con el eje óptico. Así representamos lentes y demás. ¿Qué es un objeto? Pues vamos a suponer que el objeto es la fuente que emite los rayos luminosos. En el caso de la imagen de antes, el pez, ¿no? Ya sean rayos propios o reflejados, como ocurriría en el pez, ¿no? Porque el pez no emite luz como objeto propio, no es una luz propia, ¿no? Es que refleja luz, longitudes de onda. Absorbe un color y refleja el resto. Se denotaría, esto es importante, con una letra mayúscula. Imagen. Es el punto en el que convergen los rayos procedentes del objeto tras su paso por el sistema óptico. Se denota con la misma letra mayúscula, pero con un prima. En función de si los rayos convergen o no, se pueden distinguir dos tipos de imágenes. La imagen real o la imagen virtual. ¿Qué es la imagen real? Pues bien, imaginaros que aquí tengo una lente, ¿no? En este caso una lente convergente convexa y viendo lo que hemos visto, cuando los rayos convergen en un punto de forma que puede registrarse sobre una pantalla o imagen fija. Imaginaros que yo tengo, ya después veremos dónde salen estos rayos, cómo se explica la formación de la imagen, ¿no? Simplemente ved que la O, el O de objeto, sería la imagen real. La imagen real pasa a través de la lente con el concepto de rayo, pasa por un punto que se llama F, que después vamos a ver lo que es, y se formaría una O', que es la imagen virtual, ¿vale? Bueno, pues cuando los rayos convergen en un punto de forma que pueden registrarse sobre una pantalla de imagen fija, hablábamos de imagen real. Sin embargo, esta sería la imagen real, ¿vale? Perdón, la O' es la imagen real. Luego, cuando los rayos divergen, es decir, se separan y por tanto no se van a cortar, no se puede registrar sobre una pantalla, pero sí se podría ser captado por un sistema óptico como el ojo humano. Un ejemplo de este tipo de imagen es el reflejo de un objeto en un espejo plano. Pues mirad, aquí tenéis en este caso es una lente divergente. Pues aquí tenéis una lente divergente, ¿no? Y aquí veis que es más pequeña, ¿no? En la misma dirección y sentido hacia arriba, no se invierte, ¿vale? No se proyecta en ningún lado. Hemos dicho, es un espejo también, en un espejo. Uno de los tipos de espejo. Pues aquí podéis ver que la imagen se llama virtual porque se forma a la izquierda antes de la lente. Vamos a hablar de izquierda a derecha, ¿no? Como si la lente nos dividiera o el eje óptico en dos partes, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Si la imagen se forma a la izquierda y no hablaremos de una imagen virtual, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver qué son todos esos conceptos básicos. El espacio objeto es el conjunto de puntos objetos normalmente a la izquierda del sistema óptico. Espacio imagen son el conjunto de puntos normalmente a la derecha del sistema óptico. Es decir, vamos a llamar el objeto a lo de la izquierda e imagen a lo de la derecha. Espacio objeto, espacio imagen. Cuidado con la terminología, que es muy específica. Bien, pues aquí tenéis un objeto, la imagen, invertida en este caso, porque es una lente convergente como antes. Veis que vamos a ver que hay tres rayos. No os preocupéis por la formación, que después las vamos a ir detallando. Simplemente es para el tema de la terminología. Este sería el plano horizontal, vamos a llamar el plano horizontal eje óptico. Vamos a poner una lente y vais a ver, vamos a trazar rayos. Un rayo paralelo que atraviesa la lente, que luego pasa por la F, el foco de la imagen,
que normalmente vamos a escribir como una F minúscula, y el foco del objeto estaría antes, ¿no? Hablaríamos del foco objeto porque por aquí pasa el rayo focal, que este sin embargo pasa por aquí y donde toca la lente después se vuelve paralelo, ¿vale? Si os fijáis, curiosamente, como hablamos de términos geométricos, va a pasar lo mismo aquí pero invertido, y todos los puntos van a converger en uno, y digamos que la imagen tiene el mismo tamaño, ¿no? Del objeto inicial pero invertido. Focos, ¿qué son los focos? Cuando los rayos de luz proceden de un objeto situado en el infinito, llegan a un sistema, pueden llegar de forma paralela y tras el paso por dicho sistema, estos rayos convergen en un único punto. Ese sería, en este caso, el foco. Si un objeto situado en el eje óptico emite sus rayos de tal forma que al salir del sistema salen paralelos al eje óptico, el punto se le va a denominar de otra forma, se le va a denominar foco objeto. Yo creo que es mejor que miréis las imágenes. En la inferior izquierda, fijaros, llegan rayos paralelos, pasan por una lente, ¿no? Y ahora convergen en un punto, pues ese punto ahí lo vamos a llamar foco, imagen, prima, pues todo lo que está a la derecha lleva la prima, si os dais cuenta, y imagen porque está a la derecha de la lente, ¿no? Luego, por otro lado, vamos a distinguir otro caso diferente. Vamos a distinguir que el objeto está situado a la izquierda, ¿no? Y que emite rayos que cuando pasan por la lente se vuelven paralelos al eje óptico, al eje horizontal. En ese caso hablaríamos de foco objeto. Bien, una vez visto estos elementos, vamos a pasar al convenio de signos utilizado. El de la Deutsche Industrienormen está basado en las normas de la industria alemana. Creo que pone esto en alemán, ¿no? Me corregí si no. Para estudiar las imágenes formadas, las normas DIN si os suenan. DIN A4, pues la óptica geométrica utiliza unos criterios de signos que nos sirven para, al igual que hace el sistema internacional en física generalmente, ¿no? Es para estandarizar los cálculos y que todo el mundo no entienda este idioma. Sobre todo, por ejemplo, esto se utiliza mucho en la óptica, cuando tenéis una lentilla, si os fijáis en el depósito donde viene la lentilla, o incluso cuando os recetan una gafa, ¿no? O el médico mide vuestra visión y demás, aparecen una serie de signos positivos, negativos, se habla de dioptrías, pues todo esto surge de aquí. Uno, el primer convenio a tener en cuenta, las magnitudes y símbolos referidos a la imagen son los mismos que los referidos al objeto, salvo que se les añade el símbolo prima. ¿De acuerdo? Es decir, tú vas a ver la misma magnitud y símbolo, pero se le va a poner el prima. La luz viaja de izquierda a derecha, siempre. Aquí no podéis darle la vuelta como hacíamos en el otro tema. Las superficies de las lentes o espejos se ponen de tal manera que la luz incidente que llega al sistema óptico lo hace siempre por la izquierda y se propaga por la derecha. 3. Los puntos se designan con letras mayúsculas y las distancias con letras minúsculas. Los puntos con mayúsculas, las distancias con minúsculas. En el origen de coordenadas es el vértice, ¿no? Bueno, pues, pero no se refiere a objeto, cuidado, es el punto de corte de la lente con el eje X, ¿no? El eje óptico. Por tanto, las distancias, tanto horizontales como verticales, tomarán el signo que les correspondería al sistema cartesiano centrado en el cero. Por tanto, las distancias verticales son positivas, esto es como matemáticas. Por encima del eje óptico, positivo. Por debajo del eje óptico, negativo. Y las horizontales serán negativas a la izquierda, como pasa en la X negativa, y positivas a la derecha, como en el caso de que la X sea mayor que cero. Es el mismo criterio de las matemáticas de siempre que habéis seguido. Luego, los ángulos de incidencia y refracción de un rayo tienen sentido positivo si son medidos, cuidado con esto, desde la normal por el camino más corto en sentido horario.
Si no es así, el ángulo es negativo. Es decir, tendríais que coger el camino más corto hacia la normal y ver si del rayo a la normal estáis trazando. Por ejemplo, aquí lo veis. Imaginaros 3 rayos y en este caso es la normal al sistema óptico, ¿vale? Es la perpendicular a... Esto podría ser, por ejemplo, un espejo convexo. Bueno, pues aquí tenéis una perpendicular y este es el rayo que llega, ¿vale? Pues fijaros, voy por el camino más corto hacia la normal, giro hacia arriba. Como el giro es en el sentido horario, es positivo. Igual ocurre en este, ¿no? En el ángulo del rayo que se propaga, sigo como si estuviera trazando una circunferencia. Fijaros en el puntero del ratón. Por convenio son ángulos positivos. 6. Los rayos de curvatura R de la superficie de los elementos ópticos son positivos si el centro de curvatura se encuentra detrás de la superficie, es decir, en el lado que se produce la transmisión, y son negativos en caso contrario. Dicho en otras palabras, es positivo si están a la derecha del vértice y es negativo si están a la izquierda. Ustedes, los radios de curvatura, aquí no entra la lógica. El radio siempre va a hacer una medida, ¿no? Ustedes sabéis que cuando siempre va a tener como valor absoluto, pero en este tema no. En este tema tener cuidado. Porque si el radio de el R1, que está aquí en verde, ¿vale? Si como está el radio a la izquierda, fijaros, ese radio ¿cómo va a ser? R1 va a ser negativo. Sin embargo, el radio de la otra parte de la lente, ¿no? El que tiene forma de C, sin invertir. El radio estaría en la parte donde están los primas de la imagen, en el espacio de imagen. Pues ese radio sería positivo, porque está a la derecha del origen, ¿no? Donde cruzamos el eje de la lente con el eje óptico. Bien, bueno, pues algo similar ocurre con las distancias. La distancia S, que es la que hay desde el objeto Y, ¿no? Desde el objeto hasta el eje de la lente, es negativa, S, y se designa como S. Sin embargo, la distancia que hay, acordaros que las distancias son minúsculas y lleva un prima, eso significa que está a la derecha. S' está a la derecha, está en el espacio imagen, pasado la O, y entonces va a ser positiva. El valor que tenga, porque estos son distancias, al fin y al cabo, van a tener valores para poder saber qué distancia hay desde el objeto hasta la lente, ¿no? Pero claro, aquí en este caso las distancias van a ser negativas, pero por el convenio de la DIN. Bien, de la normativa DIN. Y luego, por otro lado, F es la distancia que existe a la distancia del foco. En este caso, la F va a ser sin la prima, porque está a la izquierda, y va a ser negativa, y esta F' va a ser positiva. Bien, aquí lo tenéis. Las distancias S, F, sin prima, se encuentran a la izquierda del vértice óptico O. Por tanto, serán negativas, mientras que S' y F' se encuentran a su derecha, siendo positivas. La altura I está sobre el eje óptico, por tanto, va a ser positiva. Mientras que, este es el objeto I, mientras que por la misma razón, I', como el objeto se invierte, vas a tener que dar una altura negativa. Eso significa que la imagen se forma por debajo del eje óptico. ¿Bien? Y por último, el R1 será negativo, puesto en este ejemplo, ¿no? El R1, el dato que me... O sea, es decir, que si te dan un dato negativo, ya sabéis cómo tenéis que hacer el dibujo y viceversa, y cómo expresarlo. Ya cuando veis, esto después va a tener aplicación práctica en los problemas de esta unidad. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo, que esto depende del caso, por eso he dicho que se abren muchas posibilidades, va a depender del tipo de lente, del tipo de espejo. Aquí tenéis un ejemplo en el cual todas las distancias y todas la S y la F son negativas, ¿de acuerdo? S y F negativas y las S' y las correspondientes S', F' son positivas y el radio es positivo.
La imagen 4. Bueno, venga, pensamos un poquito. ¿Cómo será la S y la F? ¿Positivas o negativas? ¿Y la S'? ¿Y el radio? Bueno, hasta aquí la primera clase. Como veis, hay muchísima información.